A ver si esto lo puedo quitar de acá. Ya, lo que estamos viendo en este momento es la vista satelital real de lo que es el Área 51. El Área 51, que es una base militar estadounidense de las más fortificadas que hay en toda la Tierra. Recordemos que Estados Unidos tiene bases militares en casi todos los países, pretendiendo ser casi como una especie de policía mundial. Ese es el motivo por el cual hay bases militares de Estados Unidos en casi todos los países, y acá en Chile también hay, que es como para más o menos tener cubierta la distancia de cualquier punto que podría ser crítico. Digamos crítico como tener bases militares cerca de Corea, cerca de China, cerca de la India, pero de todas las bases militares norteamericanas, la que estamos viendo aquí en esta imagen satelital que nos entrega Google Earth, sí que es la más fortificada, la que ha sido más resguardada y de la que Estados Unidos tiene más recelo de todas las bases militares que existen. ¿Y los motivos? Pues rumores abundan, pero certezas no hay ninguna. Pero sí que podemos, y he querido yo, hablar sobre tres temas importantes que sí rodean el Área 51, alejándonos de cualquier tipo de rumor o ficción. Esto, lo que yo voy a hablar aquí, es 100% real, está documentado, y ya advierto que si bien el Área 51 es conocido por todo este tema y el misticismo que tienen con ya sea vida extraterrestre, ovnis estrellados, tecnología alienígena, en donde se le aplica ingeniería a la inversa, todo esto que son rumores de internet y de la gente, nada de eso se compara con los misterios reales que hay en el Área 51, que rodean su existencia y que realmente podríamos nosotros decir de que tienen algo mucho más extraño, una capa más profunda todavía, y lo que le da todavía ese toque más especial es que es real. Los misterios de los que yo voy a hablar hoy día son 100% reales, y no es que sean misterios, sino que son tres puntos importantes que tienen que ver con el Área 51. Y entonces, revisando lo que tenemos acá, antes de pasar a los temas que yo quiero tocar, quiero destacar una cosa. Esta es la vista completa. Este es lo que vendría siendo el Área 51, la instalación militar, que está fotografiada. A diferencia de lo que dicen en internet, no hay ningún lugar que esté censurado aquí, al menos en la vista satelital. Y la gente que ha sacado fotografías del Área 51 lo hace a través de esta montaña, esta que está aquí, este escarpado geológico que está acá. Tienden a cruzar desde este lugar, a través de esta montaña, y arriba de esta montaña sacan fotografías hacia acá. Y principalmente han fotografiado este sector blanco que está acá, que es un salar. Se llama el lago Grom. Y es un salar como los que están en Bolivia. Después podemos buscar fotografías de lo que vendría siendo un salar, pero lo que está aquí es un salar. A ver si se ve alguna cosa interesante. Hablamos entonces del Área 51. Voy a colocar aquí mi guión y les comienzo a comentar qué es lo que ocurre, por qué este lugar llama tanto al misterio y por qué siempre ha sido tan controvertido. Se comenzó a construir en el año 1955 y antes de ese periodo, este lugar fue ocupado, bueno, para empezar, es un desierto. Y este lugar, como era un desierto y estaba no poblado, sí que habían pobladores, pero estaban en una zona adyacente a este lugar, concretamente en este lugar, como lo digo, se hicieron multitud de pruebas con bombas nucleares. Pero no fue una, sino que fueron decenas de explosiones nucleares que se hicieron con prototipos de bombas nucleares, lo cual nos lleva a solamente un resultado. Esta tierra, este lugar que estamos viendo aquí en pantalla, debería estar contaminado pero a niveles altísimos de radioactividad. Y aún así, el gobierno de Estados Unidos quería a toda costa construir la base militar en este lugar, lo cual no se entiende. Si hay un lugar que ha sido prueba, o hay un lugar que ha sido objeto de las pruebas militares de bombas nucleares o prototipos de bombas nucleares, debería dejar una secuela radioactiva
que podría ser incluso peor que lo que ocurrió en Chernobyl. Aquí no estamos hablando de una bomba, sino que de muchas pruebas militares que se hicieron y que este lugar quedó fulminado por el bombardeo, obviamente de prueba, de ensayo, de lo que vendría siendo el Área 51, y aún así decidieron construir encima de ese lugar la base militar más fortificada del mundo. Alguien podría decir, claro, esa radioactividad igual le va a dar como una especie de protección al Área 51, entendiendo que el Área 51 va a estar justo en el centro y por alrededor va a haber un anillo de radioactividad y que limpiaron la zona de que está al medio. Pues no, pues que se sepa, no hay tecnología para hacer que la radioactividad se limpie de un lugar, de una tierra, y sí que la habría, pero sería físicamente imposible llevarla a cabo, que sería lavar con agua todo el desierto, todo ese lugar, y eso obviamente no ocurrió. La radioactividad sí que se puede combatir de alguna forma, por decirlo de alguna forma, que es a través del lavado con agua, pero es imposible limpiar la tierra, casi imposible limpiar la tierra de radioactividad. Voy a leer lo que escribí yo respecto a este primer punto, por si acaso si me queda algo, que además cuando lo escribí lo escribí mejor. Anoté aquí: construida en Nevada en 1955, el rectangular espacio de tierra fue en inicio un lugar en el que se hicieron multitud de pruebas de prototipos de armas nucleares. No una, sino decenas de bombas nucleares se dejaron caer en dicho lugar, y por algún extraño motivo la nación más poderosa, al menos de este lado del charco, decidió construir su base militar más fortificada del mundo. En ese lugar, donde los peligros de radiación son considerablemente reales y peligrosos. ¿Por qué ahí entonces? Si consideramos el peligro real de la radioactividad que está en ese lugar, significaría el riesgo no solo de los militares, sino que de los científicos, de los técnicos, doctores, ingenieros, etcétera, etcétera. Todo tipo de personal que trabaje ahí estaría bajo la radiación, lo cual debería ser un motivo, obviamente, de enfermedad, de malestar y un lugar en el cual no se podría realizar ningún tipo de actividad humana. ¿Por qué entonces se pudo construir el Área 51 y toda esa instalación militar en ese lugar precisamente? Es un misterio que hasta el día de hoy no se sabe. No se sabe el por qué. ¿Cómo lograron entonces hacer que toda esa radioactividad que debería haber quedado a causa de esa montón de pruebas que hicieron en ese lugar? ¿Cómo lo hicieron para limpiarlo o para que no afecte a los militares que trabajan ahí? Es un misterio. ¿Existió entonces todo este tipo de pruebas militares o simplemente es un rumor y hicieron pruebas no nucleares ahí? Pues lo cierto es que, y sigo leyendo, estadísticamente hablando, el número de casos de cáncer aumentó en un 90% en los pobladores de Ground Lake. Este era el nombre del lugar en el que se encontraban los pobladores que hoy en día ya no existen. Y repito, ¿cómo es posible que la radioactividad no afecte al personal que está ahí? En 1955 comenzaron las obras para construir el Área 51. Por ende, antes de eso, y después de todos los ensayos de bombas nucleares que se hicieron en ese lugar, el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer el trabajo sucio de sacar a toda la gente que usara ese lugar, ya sea el motivo que fuera. Porque trabajaban ahí, porque tenían animales y tenían que estar ahí. Esto era un desierto y sigue siendo desierto. O porque simplemente eran dueños de esos territorios. Y aquí entra en juego el papel que tuvo la familia Sheehan. Y aquí tengo en el Google algunas imágenes que traté de buscar de la familia Sheehan y encontré esta fotografía que tengo la certeza de que es real. Un señor, una señora, dos niños. Esta foto que está aquí a color, no sé si es real o no, si corresponde de verdad a los familiares, pero ellos eran los mayores terratenientes de ese lugar. De los terrenos que rodean el lago Groom, esta familia, que estaba en la primera foto, ya que esta foto no sé si corresponde a la misma familia o no, aunque yo diría que sí, estos eran los familiares, o era la familia que era dueño de todo ese territorio.
Y Estados Unidos le ofreció en aquellos años 2,5 millones de dólares para que se pueda hacer el proceso de expropiación. Esta familia vio como todos sus vecinos y los residentes del lugar y de la gente que vivía en el lago Grom, o en ese poblado que existía, fueron testigos de cómo todos cedían a las ofertas que estaba haciendo el Estados Unidos, el gobierno, el Estado. Pero ellos decidieron decir que no, porque en su territorio había una mina que se llama Mina Grom, que es una mina de plata y de plomo que no estaba explotada y que representaba un gran potencial económico si ellos llegaban a explotarla. Entonces, incluso esta familia pensó de que Estados Unidos quería comprar esa tierra para después explotar esa mina. Así que dijeron, no, no la vamos a vender porque aquí tenemos un negocio mucho más jugoso que los 5,2 millones de dólares que me están ofreciendo, ojo, para el año 1955. Es una gran cantidad de dinero y quizás la opción más acertada en este caso hubiese sido que ellos como familia hubiesen aceptado ese trato. Porque lo que vino después de decirle que no a Estados Unidos es un infierno. La familia Grom, terrateniente de este lugar, Estados Unidos por otra parte, que quería hacer todo lo posible para que su base militar más importante esté en ese lugar preciso, no podía estar ni un metro más al costado o al otro, tenía que ser justamente ahí, para eso tenían que comprarle el terreno a la familia Grom. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Pues pruebas militares. Hacían tiroteos, bombardeos, no precisamente nucleares, pero sí también hicieron pruebas militares nucleares, teniendo a la familia Sheehan, así se escribe Sheehan, yo le voy a pronunciar Sheehan, teniendo a los Sheehan como vecinos y afectándolos. Destruyeron su propiedad, les tirotearon la casa, y así fueron hostigados por el ejército de Estados Unidos hasta que finalmente murieron. ¿De qué murieron? Murieron de enfermedades, de cáncer, tumores y todo eso. Y hasta el día de hoy, sus familiares aún piden justicia a la familia que el Estado asesinó. Esto es muy terrible, y es terrible porque es verdad. Un gobierno, un estado, estoy buscando aquí más fotos mientras tanto, una familia acosada por un ejército porque no quisieron vender la propiedad, es de verdad para, no lo sé, decir, ¿por qué este lugar es tan importante para un ejército? ¿Por qué no pueden construir su base militar teniendo todo un desierto disponible? Porque tienen que ser precisamente aquí junto a este lago, a este salar. Voy a leer lo que yo escribí para no olvidarme. En una de esas no comenté alguna cosa. Respecto a este segundo punto yo escribí: la familia Sheehan eran los mayores terratenientes del lugar antes de 1955. El Estado le ofreció 5,2 millones de dólares de aquella época para llevar a cabo el proceso de expropiación de sus tierras, pues la base militar debía ser construida ahí y solamente ahí. Fue entonces cuando la familia Sheehan respondió con un no. La causa de esta respuesta es que en su propiedad existía una mina de plomo y plata sin explotar y de la cual podrían ganar mucho más dinero. Desde ese entonces el ejército de Estados Unidos hizo infinidad de pruebas militares, bombardeos y explosiones nucleares teniendo a los Sheehan como adyacentes vecinos. O sea, estaban justo al lado. Tumores y cánceres mataron a la familia de los Sheehans y hasta el día de hoy sus descendientes piden la compensación al ejército, al Estado y a la CIA por los actos que llevaron a la tumba a sus abuelos. Nada de extraterrestres u ovnis. La familia Sheehan fue blanco del hostigamiento de parte de su propio ejército. ¿Cómo un lugar que debería estar tan intoxicado por radiación es el objetivo de un ejército o de un Estado para construir una base militar ahí? Tenemos el problema de la radiación. Tenemos después el problema de que el terreno no es tuyo, que, bueno, sí es del Estado, pero corresponde a uno de tus contribuyentes, así que tienes que expropiarle su terreno y le ofreces una cantidad exorbitante de dinero y te dicen que no, así que como no quieres un no como respuesta,
pues simplemente los hostigas para tratar de hacer de que ellos sí acepten la oferta, pero al final no lo logren y al final los maten y les da lo mismo. Y finalmente vendría el Misterio 3, que involucra a la NASA. Y la NASA no como siendo partícipe del Área 51, sino que siendo víctima. ¿Qué es lo que pasa? Año 1973, el Skylab 4, que era una sonda espacial, es enviada al espacio cercano, la estratosfera, y desde ahí uno de los astronautas hace fotografías hacia la Tierra, hacia Estados Unidos concretamente, con todas las autorizaciones que un astronauta tiene que tener para subir ahí y sacar fotografías hacia abajo. Problema en el que le saca fotografías sin querer, o tal vez queriendo pero sin saber que está incumpliendo con algo. Toma fotografías del lago. Vamos a revisar lo de Google Maps. Le toma fotografía a este lago, que en realidad es un salar, pero se llama Lago Grom. Desde el espacio, desde la estratosfera, saca fotografías al lago Grom. ¿Y qué es lo que ocurre? Que le llega la notificación de que tienen una orden de arresto por incumplir la norma de no fotografiar el Área 51. Siendo ellos astronautas estadounidenses. No estamos hablando aquí de astronautas rusos o chinos que sacaron fotografías al terreno y a una base militar norteamericana. No, eran astronautas norteamericanos que sacaron fotografías a este lugar y que les llegó la notificación de que llegando a tierra iban a ser detenidos por desacato de órdenes de carácter o de tono federal. Esto ocasionó de que dentro del laboratorio Skylab 4 haya una especie de huelga para que la NASA haga algo, para que se interponga al arresto de todo lo que estaba ocurriendo y así de alguna forma ellos poder zafar del problema en el que se habían metido sin querer. Finalmente sí, la NASA intercede por ellos como rama del Estado de la NASA. Algo de poder tendría en cuanto a oponerse sobre o a defender a su gente del propio ejército y de la CIA, y llegan a un acuerdo en donde ellos van a entregar las cámaras y todas las fotografías y documentación que hayan tenido o hayan obtenido a partir de sacar fotografías a este lago o a este salar, y de esa forma ellos iban a quedar libres de todo cargo. Al final acceden, la huelga termina, la huelga de los astronautas allá arriba termina, y de nuevo nos preguntamos, ¿qué cosa había en el año 1973 en este salar que el área o el ejército de Estados Unidos no quería que fotografiaran ni siquiera desde el espacio? Los astronautas que estuvieron ahí involucrados después hablaron, se refirieron al tema, pero siempre entre líneas, y han tratado de explicar esa huelga que hicieron, dándole otro tipo de explicación, en la que no se debió a esta especie de, digámoslo así, orden de captura que tuvieron los astronautas por este delito que en teoría cometieron. Primero porque tenían los permisos y lo otro porque no sabían de que era tan riguroso el ejército para con ellos. Ellos eran astronautas, no eran cualquier cosa. Voy a leer lo que escribí respecto a eso, por si acaso se me queda algo por ahí. Y escribí yo: Skylab 4 era una cápsula espacial. En palabras sencillas, era un laboratorio espacial tripulado por Gerald Carr, William Pouch y Edward Gibson. Este último, luego de realizar una caminata espacial y tomar fotografías desde el espacio a la Tierra, fue notificado con una orden de arresto por fotografiar el lago Grom, ubicado justo en el Área 51. La tripulación llevó a cabo una huelga, pues ellos tenían la orden y permiso de llevar a cabo la realización de las fotografías. No obstante, la CIA estaría esperándolos en tierra. Fue la NASA quien intervino por ellos, llegando a un acuerdo en que entregarían todo el material fotográfico y que guardarían absoluto silencio. Esto hace preguntarnos, ¿qué había sobre la superficie del lago Grom en 1973 que no querían que lo fotografiasen ni siquiera desde el espacio?
Y así estarían los tres temas que, como les dije yo, no tienen nada que ver necesariamente ni con extraterrestres, ni con naves, ni nada. Son tres misterios reales. Otra cosa curiosa que yo podría añadir aquí es que el Área 51 oficialmente no existió sino hasta el año 2013. En el año 2013 es cuando el en ese entonces presidente Barack Obama dice, miren, ¿saben qué? Es tan obvio de que ahí hay una base militar que sí es verdad, allí hay una base militar y es la base militar del Área 51 y sí es real. Porque hasta ese entonces era un mito. El Estados Unidos no reconocía de que ahí había una base militar. Ahora ya no vamos a ir hablando, vamos a abrir un poco nuestra mente y vamos a dar espacio y pie para que podamos fantasear un poco. A lo largo de los años sí que se han filtrado videos y ese tipo de cosas en que supuestamente vienen desde acá, desde el área 51. Y voy a colocar aquí al costado un video, yo me gano aquí, un video que se supone que fue grabado en dicho lugar, en el área 51. No tiene audio, así que no lo vamos a oír ni nada, pero se supone que aquí estamos viendo el video de un alienígena que estaría ahí en el área 51 y que lo están entrevistando. De hecho, tiene mucha historia este video y más o menos se las voy a explicar aquí resumidamente porque esto ya es como parte del mito, pero podría tener algo de real, una pequeña parte. A ver, les cuento. Existe la teoría y la historia, quizás en otro capítulo podría ahondar un poco más en esto, de que en el Área 51 fue el lugar primero en el que se llevaron los restos de una nave espacial que se estrelló en Roswell, Nuevo México, en el año 1947. Todo esto lo digo de memoria por si acaso me equivoco en alguno de estos datos. Entre esos restos habrían sobrevivientes que tripulaban esta nave de origen extraterrestre y estaríamos viendo el video de uno de estos sobrevivientes que sería de tres sobrevivientes el único espécimen que sobrevivió. Este espécimen no podía comunicarse con el hombre porque no hablaba nuestro idioma. También se dice que no quería hablar, que no quería comunicarse y que tendía mucho a decir mentiras, a mentirle a quienes le estaban hablando. ¿El video será real? ¿Será mentira? Yo creo que es mentira. Empezamos por eso. Es mentira. Pero una de las cosas que se dice es que este extraterrestre estaría pero muy enfermo a causa de estar en la Tierra y a causa de haber sobrevivido a un accidente espacial, obviamente. Entonces, a este ser, como nada no daba su nombre ni nada, se le llamó. Esperen que haga memoria. Se le llamó Evi, con B larga. Se le llamó Evi, que era la sigla de Entidad Biológica Inteligente, porque no sabían nada más de él. Se suponía de que estuvo por muchos años sin comer, sin beber, no sabían qué hacer con él, solamente lo tenían ahí y no lo tenían mal, no lo tenían así de encerrado ni nada. Bueno, encerrado sí, pero con comodidades que le podían dar. Principalmente porque no sabían qué iban a ocasionar si lo trataban mal, poniéndose en el lugar de que sea un extraterrestre y militar y que por eso empezara una guerra contra el planeta Tierra. Entonces siempre se le trató de cuidar muy bien, en teoría, se le trató de cuidar muy bien para que en caso de ser necesario, poder salvarlo y hacerlo volver y, no lo sé, quedar en bien con esta raza que había caído acá en la Tierra. Entonces la historia es esa, ¿no? Que cayó una nave, hubieron tres tripulantes que sobrevivieron, o sea, tres tripulantes dentro de la nave, uno de estos sobrevivió y en teoría el que sobrevivió es el que está apareciendo aquí en el video. Estaba muy enfermo, muchos problemas, tenía físicos, como no lo conocían, no sabían cómo curarle, solamente los militares, los doctores, los que estaban ahí,
tuvieron las mejores de las intenciones y todo eso para cuidarlo durante el tiempo que estuvo vivo, porque se supone que al final murió. Nunca quiso comunicarse con los seres humanos. Las veces que se comunicó de alguna forma, que no sé cuál es, mentía mucho, pero lo importante es que le llamaron EBI, entidad biológica inteligente. Y bueno, ¿por qué saco este tema? Es porque se dice de que este video tiene una remota posibilidad de que sea real, de que estemos viendo de verdad la grabación de un extraterrestre real y vivo. ¿Cuál es esa remota posibilidad? Que se dice de que hay un programa de parte de Estados Unidos que se dedica a construir muchos videos falsos que parezcan reales para filtrarlos a la gente. En su tiempo a través de videos VHS que se vendían de forma pirata, lo que sea, o ahora en internet. Se supone de que hay una agencia de inteligencia de Estados Unidos que se hace cargo, o una parte de alguna agencia de inteligencia que se hace cargo de crear este tipo de contenido de supuestos videos de ovnis, supuestos videos de extraterrestres, para filtrarlos a través de internet como si fueran reales, siendo falsos, para que entre tanto video, en caso de que se llegue a filtrar uno que sea real, pues la gente lo tome como otro video falso y ya está. Y de este video en concreto se habla mucho de que podría ser de uno de los videos reales de aliens que está siendo atendido por doctores en ese momento, doctores que se supone no tenían ni idea de qué hacer. El extraterrestre estaba enfermo, no quería comer, no quería beber, no quería hacer nada, no se quería comunicar, simplemente quería morir y ya estaba. Que es más o menos como la actitud que tomaría, no sé, un militar muy muy bien entrenado que cae de prisionero o de rehén en el ejército contrario, ¿no? No diría nada, no comería, no bebería, solamente esperaría que lo maten o que se muera solo, pero ahí estuvo esta entidad biológica de la cual trataron salvar y nunca pudieron. Lo entrevistaron también, se trató de comunicar, era muy propenso a la mentira, se dice, pero ahí está. Otro misterio del Área 51, que yo creo que este video es mentira. Yo creo que en realidad todos los videos que circulan por ahí por internet, que supuestamente vienen del Área 51, son falsos. Y puede que de repente, por esas cosas de la vida, que todo este tipo de cosas sea real. Imagínense que de verdad alguno de esos videos en donde muestran a un alienígena sentado, hablando o lo que sea, o fotografías, porque trabajadores del Área 51 que han renunciado, se supone que hay un montón, y algunos dicen que tener pruebas y videos y fotografías de que ahí coexiste los humanos con los extraterrestres, pero y que las han enseñado, pero si lo más probable es que todos sean mentirosos, que buscan sacar dinero con entrevistas y libros y todo eso. Pero si alguno de ellos está diciendo la verdad, pues vamos a estar viendo la prueba irrefutable de una fotografía, de un video, de lo que sea, y como sociedad vamos a decir, pues está mintiendo, no hay que hacerle caso. Y es lo más probable. Y a lo mejor muchas veces, yo por lo menos, y la gente que se dedica al menos un ratito en el día o a la semana a involucrarse en estos temas del misterio y todo eso y ver qué está pasando en la actualidad del misterio, que siempre hay videos nuevos y cosas por ver, es posible que de repente hayamos estado frente a un metraje, a una fotografía real y que lo desestimemos porque decimos, va, otro video más de los mismos. Entonces sería una buena forma, que se dice que tiene Estados Unidos, o alguna de las agencias de inteligencia, de poder combatir estas filtraciones. Que ellos también filtran cosas falsas adrede, para de esa forma poder bajarle el perfil y el tono a todo este tipo de filtraciones que podrían llegar a ocurrir y de que sí ocurren. Este video lo busqué en YouTube, me costó un poquito encontrar. Uno busca cualquier tipo de estos videos y te aparecen videos de televisión, de CNN, BBC, en donde te hablan de esto, pero siempre bajo la mirada de que las tonterías que habla esta gente en internet, bajo esa mirada. Y claro, hay una especie de shadow banning, una ocultación secreta de estos videos. Este video, aunque muy burdo, se ve falso y todo eso, aunque a mí de pequeño me parecía que era real, me costó encontrarlo, me costó mucho. Tuve que descargar un video como de 2 horas y de ahí sacar este pequeño extracto que hemos estado viendo en bucle. Y no es sencillo hallarlo. Entonces, igual llama la atención que si todos son falsos, ¿para qué se bloquean?
se admite que todos son falsos y recreaciones artísticas y todo eso, pero al mismo tiempo tú quieres encontrarte con estos videos supuestamente falsos y te cuesta un montón. Este video no es llegar y encontrarlo. Claro, me costará a mí unos 2 minutos encontrarlo, pero una persona que no se dedica a buscar este tipo de cosas con frecuencia se va a quedar con los videos que te recomienda YouTube y ya está. Y esos son los videos de CNN, BBC y otro tipo de cadenas, Fox News, otro tipo de cadenas que de Estados Unidos que también hablan de este tema, pero le dan el tono de oficial de decir esto es mentira, esta es la nueva mentira de internet. Ahora se han inventado este video, estos locos de los ovnis. Pero claro, si todo es falso, también para qué está ese Shadow Bunny. No lo entiendo. No lo entiendo.